voy a grabar. Sí, claro, porque hay varias personas que no pueden venir en este horario. Entonces la idea es que puedan revisarlo. Y la otra cosa, como íbamos a trabajar con una base de datos, entonces sí me gustaría que pudieran revisar luego la grabación. ¿Listo? Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente el día de hoy. Vamos a dividir en dos partes la clase. La primera horita o hora y media, si es posible, vamos a terminar la parte de probabilidad. Y la segunda hora vamos a trabajar ya con una base de datos que tengo por aquí de datos, bueno, de cualitativos y cuantitativos, ¿no? Entonces la idea es como que ustedes cuando ya tengan sus datos, entonces sepan qué hacer o cómo hacer toda la parte descriptiva. ¿Listo? Entonces, bueno, esa sería la segunda parte. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada de probabilidad y habíamos dicho que la probabilidad, que íbamos a trabajar con la probabilidad clásica, que eso se resume a lo siguiente, a decir que la probabilidad, ¿cierto?, de cualquier evento es el número de maneras en que puede ocurrir ese evento sobre el número de resultados posibles, que a esos resultados posibles le llamábamos omega. ¿Listo? Como para recordar un poquito, no sé si lo alcanzamos a ver, creería que no. ¿Me recuerdan hasta dónde vimos? ¿Vimos em, las reglas de probabilidad o no? Me parece que sí. Tengo en mi mente que sí, pero no estoy segura. No, pues gracias. Bueno, entonces vamos a ver las reglas antes de... Ajá, ajá, ok, omega, ajá, ok, el complemento, conjuntos, ajá, listo, listo. Listo, entonces no vimos las reglas, muchas gracias. Entonces vamos a verlas. Hay unas reglas, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la probabilidad, pues siempre la vamos a ver como la probabilidad clásica, ¿cierto? Que sería el número de eventos o número de formas en que ocurre el evento A sobre el número total de casos. Ah, bueno, por ahí me parecía que alguien quería ingresar, pero bueno. Listo. La primera situación. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Es que la probabilidad siempre debe darme entre 0 y 1. Entonces, yo digo que la probabilidad de cualquier evento es igual, bueno, em, debe estar, ¿cierto? O debe ser entre 0 y 1, ¿no? Em, y nosotros lo habíamos dicho, ¿cierto? 0 cuando es imposible que eso suceda y 1 cuando estoy completamente seguro. Entonces se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de cualquier evento siempre debe ser un número entre 0 y 1. ¿Listo? Entendiendo esto de la siguiente manera. Puede ser que sea una fracción propia. ¿Ustedes saben qué es una fracción propia? Bueno, si no lo recuerdan, lo voy a escribir acá. Cuando el numerador es más pequeño o es comparado, ¿sí? Más pequeño que el denominador. ¿Listo? Esa puede ser un posible resultado de una probabilidad, una fracción propia. También puede ser cualquier decimal, ¿cierto? Entre 0 y 1, no habrá problema. O también se puede expresar eso en porcentajes, ¿no? Entonces se puede escribir en decimales, ¿cierto? En fracciones propias o
en porcentajes. Esa es la manera en la cual se puede expresar una probabilidad. La segunda parte es que si yo conozco todo el espacio muestral, ¿cierto? Eh, la probabilidad de ese espacio muestral siempre va a ser uno. O sea, estoy completamente seguro. ¿Listo? Tercera regla sería que para cualquier evento, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular o aplicar la regla del complemento. Entonces, ¿cuál sería la regla del complemento? Que la probabilidad de A complemento siempre es igual a uno menos la probabilidad de A. ¿Listo? Y la cuarta regla es la siguiente, es si yo tengo dos conjuntos, que en este caso los llamamos eventos, em, cualquiera se puede verificar lo siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo donde pues podamos involucrar cada una de esas reglas y evidenciarlas. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos aquí al ladito el ejemplo para revisar cada cosa. ¿Listo? Entonces, resulta de que yo tengo em, dos dados, ¿cierto? Y la idea es lanzar esos dos dados y verificar el resultado o chequear el resultado. La pregunta para ustedes es, bueno, ¿en qué puede caer esos dos dados? Entonces, bueno, no sé, se me ocurre. El primer dado, ¿en qué podría caer? Pues en cualquier número entre el 1 y el 6. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Y el segundo dado, ¿qué posibilidades tiene? Pues las mismas, exactamente, las mismas. Entonces, pero a mí no me están preguntando, oiga, un dado por separado y el otro dado por separado, ¿cierto? Sino que a mí me están preguntando los dos dados, ¿en qué pueden caer o cuáles serán los posibles resultados? Ah, pues mire, resulta que si en un dado cayó uno, en el otro puede caer también en uno, o en dos, o en tres, ¿cierto? O en cuatro, o en cinco, o en seis, en cualquiera de esos resultados. ¿Eso cómo se expresaría matemáticamente o en términos de espacio muestral? Pues todas las posibilidades que yo tengo de caer, ¿cierto? Entonces dijimos que si en el primer dado cayó uno, en el segundo podría caer en uno, ¿cierto? Que si en el primero cayó en uno, en el segundo podría caer en dos, que si en el primer dado cayó en uno, el segundo podría caer en tres, que si en el primero cayó en uno, el siguiente podría caer en cuatro, ¿cierto? En uno en 5, ¿cierto? Y en uno en 6. Y esas serían todas las posibilidades en las cuales el primer dado cayó en uno, ¿cierto? Y el otro pues puede caer en uno o en 2 o en 3 o en 4 o en 5 o en 6. Lo mismo va a pasar si el primero cae en 2, ¿cierto? Si el primero cae en 2, pues el segundo podría caer en uno, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Y de hecho, pues no lo vamos a hacer. Yo tengo perecita, aprovechando que tenemos aquí el internet, vamos a buscar eh, los perdón, espacio muestral de dos dados. Y pues aquí yo lo tengo. Por ejemplo, este me parece chévere, porque en este yo tengo todas las posibilidades, ¿cierto? Miren, cuando el primer dado cae, y me lo voy a llevar para acá, y voy a borrar este espacio muestral.
Parece, ¿verdad? Sí, es verdad, parece una tabla de continuidad. Y mira que aquí tengo todas las posibles resultados, ¿no? Cuando cayó un dado en uno y el otro en uno, un dado en uno y el otro en dos, un dado en uno y el otro en tres, un dado en uno y el otro en cuatro, un dado en uno y el otro en cinco, un dado en uno y el otro en seis, y así sucesivamente. ¿Cuántas opciones? Este sería mi espacio muestral, ¿cierto? O sea, omega. Pero ¿cuántas posibles opciones tengo? Porque en realidad para poder hablar ahora de probabilidad, yo necesito saber es cuántas son todas las posibilidades que tengo aquí. Ah, bueno, pues en esta primera fila tengo seis, en la segunda seis, en la tercera seis. Bueno, pues sabiendo multiplicar sabemos que sería 6 por 6, o sea, 36 posibilidades. ¿Hasta ahí es claro lo que acabo de decir? Ahora sí. Ya teniendo eso, pues vamos a ver qué eventos, porque el experimento aleatorio simplemente era lanzar dos dados y verificar en qué caían. Y todos los posibles resultados pues están en el espacio muestral. Ahora vamos a crear los eventos. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Ah, bueno, que la suma de los dos dados me dé, no sé, o da como resultado, no sé, se me ocurre 8. 8, ¿cierto? Y otro evento, llamémoslo B, podría ser, por ejemplo, la suma, o bueno, sí, la suma de los dados da como resultado un número menor a 8, puede ser, bueno, o sea, a 5, pongámosle aquí a 5 para que no me quede tan grande ese. Y aquí también le voy a cambiar que la suma me dé 5. Entonces, ayúdenme a buscar aquí el evento A. Entonces, vamos a analizar el conjunto A por quién está formado. Entonces, es decir, yo voy a buscar dentro de todas estas posibilidades cuándo me da 5. Entonces, voy a señalarlas con rojito. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, 2 y 3 me da 5. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál más? 3 y 2. ¿Hay más? 4 y uno, ¿cierto? Que 4 más uno me daría 5. Uno y 4. ¿Y hay más que me den 5? ¿Que la suma de los dos me dé 5? Parece que no, ¿cierto? Entonces, el conjunto A, donde la suma de los dos dados me da como resultado 5, solamente tiene cuatro elementos. ¿Cuáles serían esos cuatro elementos? Pues el primero, no hay un orden establecido, pero podría ser 1, 4, ¿cierto? 2, 4, 3, 2 y 4. Ahora la pregunta para ustedes es, bueno, ¿cuántos elementos tiene este conjunto A? Por eso decía que no era 2, 4. Era, ¿qué? 4, 1, ¿no? Ay, no, me perdí. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3. Está bien. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Entonces, aquí tiene una pareja, ajá, dos parejas, tres parejas, o sea, tiene cuatro elementos. Y ahora ayúdenme con el conjunto B. ¿Qué necesitamos en el conjunto B? Que la suma sea un número menor a 5. Entonces, vamos a ver dónde nos da menor a 5. Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 1, ¿cierto? ¿Hay cuánto también? A ver, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1. ¿Y hay más? 1, 5, 3, 3. Ya se pasan, ¿cierto? Esos son todos. Entonces me quedaría 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3 y 3, 1. Y el último que sería 2, 2.
Listo. La pregunta es ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 2, 4, 6. En este caso, 6 elementos. Ahora miren que yo ya tengo casi todo, o mejor dicho, todo para poder hablar de probabilidades, porque para hablar de probabilidades yo primero necesito un evento, cuántos elementos tiene ese evento y cuántos elementos tiene el espacio muestral. Lo tengo todo. Entonces veamos. Ujú. A, P significa probabilidad muestral. A, el evento, y P significa probabilidad. Probabilidad del evento A. Listo. Entonces ahora vamos a calcular eso, ¿no? Por ejemplo, calculemos la probabilidad, ¿cierto? De al lanzar dos dados, la suma de como resultado 5, ¿cierto? Y pues bueno, que la suma de como resultado 5, eso es el evento A. O sea que en realidad me están diciendo que cuál es la probabilidad del evento A. Y según la definición es el número de elementos que tiene el conjunto A sobre el número de elementos que tiene el espacio muestral. Y entonces ahora sí, ¿cuántos elementos tiene A? Bueno, ya lo habíamos dicho, tiene 4 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene el espacio muestral? 36. Entonces miren que nosotros habíamos dicho, yo les puse acá arribita, que primero pues que la probabilidad de cualquier evento es un número entre 0 y 1, pero se podía expresar como decimales, como fracciones propias o como porcentaje, en cualquiera de estas tres presentaciones. Por ejemplo, por el momento yo tengo una fracción propia. ¿Por qué en este caso esto es una fracción propia? Porque el 36 es más grande que el 4. Eso la hace ser una fracción propia. Es más, la puedo simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué le puedo sacar acá? Mitad, ¿cierto? Mitad de 4, ¿cuánto me daría? Bueno, cuarta de una vez, pero digamos que poco a poco. Mitad, 2, ¿cierto? Y mitad de 36, 18. Bien. Y ahora saquemos la otra mitad, ¿cierto? Mitad de 2 sería 1. Y mitad de 18, ¿cuánto? 9, ¿cierto? Y miren que esto me quedaría un noveno. Y un noveno sigue siendo una fracción propia, porque el denominador sigue siendo más grande que el numerador. Esa es una manera. La otra manera es, pues bueno, ya tomar la calculadora, ¿cierto? Y hacer la división. Entonces decir, bueno, ¿cuánto me da 1 dividido entre 9? Me da 0,111111. Nosotros en probabilidad ah, digamos que usualmente lo que hacemos, o en estadística, aproximar, ¿cierto? A dos decimales o a tres decimales. Yo en este caso voy a aproximar a dos decimales, entonces esto me quedaría 0,11. Entonces miren que 0,11 en efecto cumple la condición o la primera regla, que ¿cuál era? Que era un número cualquiera o un decimal entre 0 y 1. Y en efecto, 0,11 es un número entre 0 y 1. Y la última forma de expresarse la probabilidad son porcentajes, ¿no? Entonces, 0,11, si yo la paso a porcentajes, pues me daría el 11%. ¿Listo? Simplemente tengo que multiplicar por 100, 0,11 y ya nos va a dar el porcentaje. Entonces, miren que aquí yo tengo las tres maneras en las cuales se puede expresar la probabilidad, como una fracción propia, como un decimal entre 0 y 1 o como un porcentaje. ¿Listo? ¿Qué nos dice aquí? ¿Será altamente probable o poco probable que yo al lanzar dos dados la suma me dé 5? ¿Qué dicen ustedes? Es poco probable, ¿cierto? El 11% es muy poco probable. Listo. También podemos sacar o calcular la probabilidad de B, ¿cierto? Entonces podemos calcular la probabilidad de que, bueno, de que al lanzar dos dados, ¿cierto? La suma de como resultado, bueno, la suma de los numeritos de las caras dé como resultado un número menor a 5.
Entonces también, entonces en este caso nos están preguntando ahora por el evento B, ¿cierto? Según la definición, entonces sería el número de elementos de B dividido entre el número de elementos del espacio muestral. Y listo, ya tenemos todo porque B sabemos que tiene 6 elementos y 36 sería la cantidad de elementos del espacio muestral. También cumple con la primera definición, ¿no? De ser una fracción propia, dado que 36 es más grande que 6, le podemos sacar mitad y tercera y esto nos daría ¿cuánto? Un sexto, ¿no? ¿Sí? Y miren que un sexto es una fracción propia, porque uno es más pequeño que 6 o porque 6 es más grande que uno, o el denominador es más grande que el numerador. Ahora, haciendo es... ujú. Ah, bueno. Ajá, entonces mitad y mitad y luego tercera y tercera. Pero sí es cierto. O sexta y sexta también, también se podría. Listo. Ahora pues solo nos restaría pues hacer la división, que sería uno dividido entre 6 y eso nos daría, bueno, 0.166666. Como estamos aproximando a dos cifras decimales, esto me quedaría 0.17. Y si lo vemos en términos porcentuales, pues me daría el 17%. Recuerden que para convertir los decimales a porcentajes, lo que yo hago es multiplicar por 100. ¿Listo? 0.17, si lo multiplican por 100, les va a dar el 17%. Y miren que están las tres formas, como una fracción o como un decimal entre 0 y 1 o como un porcentaje. ¿Listo? Esa sería la primera parte, que es básicamente comprobar, ¿cierto? Que cualquier probabilidad de cualquier evento, el que usted quiera, siempre le debe dar entre 0 y 1. ¿Qué implicaría eso? Bueno, que si usted está haciendo por acá cálculos y le dio 7, por ejemplo, malo. ¿Por qué? Porque la probabilidad solamente puede darme entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, eso también me ayuda a saber si lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos un poco del complemento. Por ejemplo, ¿qué significará a complemento? Entonces, en estadística, el complemento es lo contrario, ¿cierto? Entonces, si A es que la suma da como resultado 5, ¿cierto? Y lo voy a escribir acá arribita. A, ¿qué significaba? La suma, ¿cierto? Bueno, en realidad la suma no de los dados, sino de los resultados de las caras, pero bueno, yo sé que ustedes me entienden, ¿cierto? Da como resultado 5. ¿Qué significará complemento? Lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Pues que la suma no da como resultado 5. ¿Y qué significará eso en términos de acá, ¿no? De esto. Ah, pues que sería todo lo que no es rojo, ¿cierto? Es decir, ¿dónde no me da 5? Por ejemplo, este que me da 6 o este que me da 7, ¿cierto? O este que me da 6 y así sucesivamente. Miren que eso indicaría entonces el complemento. Y es claro, dado que la parte roja o los numeritos que tengo aquí en rojo son el evento A, el resto, que es lo que le hace falta para completar el espacio muestral, sería A complemento. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero calcular el complemento, miren que aquí me quedaría durísimo. ¿Por qué? Porque yo tendría, bueno, aunque en este caso no es tan difícil, dado que son pocos números, pero digamos en otras situaciones de pronto sí se vuelve más complejo, me tocaría empezar a contar en cuántos momentos no me da 5. Entonces, por ejemplo, dijimos que este, que en este, que en este, y me toca empezar a contar todos en donde el resultado no me da 5. Esa sería una opción, pero digamos que es la opción menos inteligente. ¿Por qué? Porque aquí en las reglas hay una regla que se llama la regla del complemento. Es decir, si usted conoce la probabilidad del evento A, usted ya conoce la probabilidad del complemento. ¿Cómo hace para encontrar la probabilidad del complemento? Simplemente uno le resta la probabilidad del evento A. Listo, entonces yo tengo dos opciones, dijimos. Una, venir acá a contar, que lo podemos hacer, por ejemplo, miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 32 casos donde la suma no me da 5, ¿cierto? Entonces, el número de elementos de A complemento, ¿cierto? Sería 30 y ¿qué dije? Me olvidó, 32, ¿cierto? 32. Y si yo quiero calcular esa probabilidad a pie, pues me tocaría simplemente tomar el número de elementos de A complemento, ¿cierto? Dividido entre el número de elementos del espacio muestra. Y bueno, y hacer esta cuenta. Esa sería una posibilidad. ¿Listo? Dijimos que era la menos inteligente porque nos tocó contar todo, pero bueno, ya lo hicimos. O la otra posibilidad, perdón, aquí es A complemento, ¿no? La otra posibilidad sería para calcular la probabilidad de que el resultado no dé 5, entonces sería simplemente utilizando la probabilidad de A. Entonces yo puedo aplicar la regla del complemento y la regla del complemento me dice, mire, para que usted calcule la probabilidad de A complemento, usted lo único que tiene que hacer es uno y a eso, o a uno, restarle la probabilidad de A. Entonces esto sería equivalente a uno menos la probabilidad de A, pero la probabilidad de A nos dio 0,11 y entonces yo lo único que hago es esa cuenta. Uno menos 0,11, que esto me daría 0,89. O lo que es lo mismo, el 89%. ¿Listo? Mientras que acá, miren que me tocaría simplificar primero, ¿cierto? Empezar a sacar mitad, mitad, mitad y luego dividir. Podría ser una opción. O hacer la división de una vez, ¿listo? Pero bueno, hagámosla de una vez. Como para corroborar que nos da lo mismo, ¿listo? Entonces 32 dividido entre 36, esto me daría 0,888888, pero como estamos aproximando dos cifras decimales, nos daría 0,89. Que fue lo mismo que nos dio aplicando la regla del complemento, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes tienen, moraleja del asunto, cada vez que ustedes tienen que calcular un complemento, ¿cierto? O la probabilidad de un complemento, ustedes tienen dos opciones. Una, pues hacerlo mediante la definición de probabilidad, que es número de elementos del espacio, perdón, del evento, sobre el número de elementos del espacio muestral. O la otra opción es simplemente uno menos la probabilidad del evento. ¿De qué dependerá eso? Bueno, pues si yo tengo la probabilidad del evento, me da más fácil irme por este lado. Pero si yo no la tengo, pues de pronto será más fácil irme por este lado. Pero es lo mismo, ¿cierto? Nos va a dar los mismos resultados. Van a ser equivalentes. ¿Es claro lo que acabo de decir? Ujú. Por simple inspección. Bueno, existen maneras de probar, pero eso no lo vamos a ver. Lo que le falta, sí, sí, también, también. Que digamos que implícitamente lo que tú estás haciendo es eso, aplicar el teorema del complemento. Claro, como el 11 son los que sí me da como el 11% son las veces que me da como resultado el 5, pues el 89, que es lo que le falta, es donde no da como resultado 5, ¿cierto? Eso es el complemento. Listo, y con eso entonces veríamos esta reglita de acá, ¿cierto? Que sería la del complemento. Y nos queda faltando esta, la unión. Yo creo que lo dije en la clase pasada, pero recordemos que la intersección está asociada con la letra I, o sea, una cosa y la otra, y la unión con una cosa o la otra o ambas. ¿Listo? Entonces, veamos aquí. Bueno, te lo voy a escribir. ¿Está bien? Ajá, A unido B, esto es que se da A o se da B
o se dan ambas. Ujú. Y A intersectado B, pues sería que se da A y B al mismo tiempo. ¿Cierto? Se da A, se da B o se dan ambos. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta y bueno, si no lo dije, pues para que porfa lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta parte de la unión. Entonces vamos a calcular, ¿cierto? La probabilidad. Veamos qué significa eso, ¿cierto? A, ¿qué es el evento A? Que la suma de los dos dados dé como resultado 5. Entonces la probabilidad de que la suma dé como resultado 5. O, porque recordemos que la unión es un O, o el evento B, que le dé como resultado un número menor a 5. ¿Listo? O sea que lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de A unido B. Entonces, ¿para eso qué necesito? Pues aplicar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que es la probabilidad del evento A por separado más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, hagámoslo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de A? Ya lo hicimos, ¿cierto? Nos dio el 11% o 0,11 más la probabilidad de B. ¿Cuánto nos dio la probabilidad de B? El 0,17 menos la probabilidad de la intersección. Pero bueno, ayúdame aquí con esto. ¿Será posible que un número sea o que la suma de algo me dé 5 y a la vez menor a 5? ¿Qué dicen ustedes? ¿No es cierto? Como eso es imposible, entonces la probabilidad sería cero. Es imposible que un número me dé como resultado 5 y a la vez sea menor a 5. Eso no es posible. Entonces, la probabilidad de que sea un resultado de 5 y a la vez sea menor que 5, eso es imposible, por eso yo pongo aquí cero, porque la probabilidad de la intersección es vacía o es cero. Y ahora sí, 0,11 más 0,17, pues me daría 0,28. O sea que la probabilidad de que cuando yo lance un dado, pues sea el resultado 5 o menor a 5 es del 28%. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Ah, bueno. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú vas a sacar aquí la probabilidad de A intersectado B, ¿qué va a ser esto? O bueno, por definición va a ser el número de elementos que tiene A intersectado B dividido entre el número de elementos del espacio muestral. Pero ¿cuántos elementos tendrá la intersección de A y B? Es decir, ¿cuántos elementos son, lo que dijimos, o cuántas parejas de estas, ¿cierto? Son menores a 5 y a la vez suman 5. Ninguna. Cero. Entonces yo digo acá, hay cero. Ajá. Y 0 sobre 36, pues eso ya me va a dar cero. Entonces por eso aquí pongo ese cero. Listo, bueno, lo voy a copiar aquí. Yo ahorita igual, si quieren, les tomo pantallazos a estos y a estas cositas y se las envío. ¿Listo? Bueno, vale. Eso sería como las reglas fundamentales. Hay más, sí, más, pero digamos que las fundamentales son estas. Uno, aprender a trabajar a que siempre la probabilidad me da entre 0 y 1. Dos, el espacio muestral todo completico me tiene que dar 1, o sea, completamente seguro. La probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del evento A, ¿cierto? Y la unión se puede ver como esta fórmula de aquí. ¿Listo? Bueno, ahora resulta que hay eventos que son dependientes y hay eventos que son independientes. Entonces, empecemos con eventos independientes. ¿Listo? Para poder hablar de eventos que no son independientes.
Cuando un evento es independiente de otro, bueno, eh, primero pues depende de nuestra lógica, ¿cierto? Y segundo, pues de una fórmula matemática, básicamente, ¿no? Entonces, dos eventos, A y B, son estadísticamente independientes, sí, solo sí, se da la siguiente situación, que la probabilidad de A intersectado B, ¿cierto? O sea, que se den ambos no es posible, sino que es por separado. Listo, entonces vamos a ver primero un ejemplo y para poder usar esto, ¿no? Entonces, voy a plantearles la siguiente situación. Resulta de que yo tengo una urna cerradita y ella es negra. Y en esa urna yo tengo unas pelotitas. Entonces, supongamos que yo tengo, no sé, una. Bueno, aquí supongan que todas son exactamente iguales al tacto, ¿cierto? O sea que cuando yo meto la mano, yo no puedo diferenciar los colores, ni tampoco son como de texturas similares, iguales, pues. Bueno, no hay nada igual, pero digamos similar. Entonces yo tengo dentro de esta urna la siguiente eh, situación. ¿Qué otro color? Bueno, rojo. ¿De pronto a ustedes se les alcanza a diferenciar el color rojo del naranja o no? ¿Es muy similar? ¿Sí es diferente? Listo, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que yo debo, pues, revisar qué es lo que vamos a hacer es identificar, pues, cuál es el experimento aleatorio. Entonces, el experimento, consiste en lo siguiente, aleatorio, consiste en lo siguiente, en sacar una bola, ¿cierto? Mirar el color y volver a introducirla. ¿Cierto? Como yo no, esta urna es negra, yo no puedo revisar o no puedo ver qué colores hay ahí adentro, pues básicamente lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, sacar esta, digo, ah, mira, es azul y vuelvo y la meto, ¿cierto? Saco esta, por ejemplo, digo, ah, mira, es roja, esa naranja, perdón, y vuelvo y la meto. ¿Listo? Pero entonces, dentro de la urna van a seguir las mismas cantidades de pelotas, excepto pues que yo tenga en la mano la pelota, ¿cierto? La mire y vuelvo y la introduzco. Otra cosa dijimos que aunque aquí no me quedaron iguales, pero supongamos que son iguales, que son redondas, no me quedaron tan redondas, pero supongamos que son como igualitas, el experimento consistirá en eso. ¿Es claro hasta ahí lo que quiero decir? Sí, creo que sí. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿será que si yo saqué esta que está aquí, la miré y es azul, vuelvo y la meto, revuelco todo esto acá adentro y ahora saco una roja? Resulta de que yo haya sacado la roja depende de que la primera haya sido azul o es completamente independiente la situación. ¿Qué dicen ustedes? Repito, metí la mano, saqué la bola azul. Dije, ah, mire, es azul. Y vuelvo y la meto. Chun. Hacen pues como este movimiento pues para que todas queden ahí de manera aleatoria. Y ahora yo saco la roja. Y digo, ah, mire, es rojo. La pregunta para ustedes es, ¿será que yo saqué la roja dependiendo de que la primera fuera azul? ¿O no tiene nada que ver que la primera fuera azul para haber podido sacar la roja?
Bueno, pues resulta que son independientes, ¿no? Es independiente que yo haya sacado esta o que haya sacado esta, ¿cierto? Es completamente independiente porque de hecho yo ni siquiera sabía qué colores había dentro. Simplemente es que primero haya sacado un azul, no depende en lo absoluto de que en la segunda extracción yo haya sacado una de color. ¿Es claro hasta ahí? Bueno, ahora veamos cuál sería mi espacio muestral. Entonces mi espacio muestral está conformado por lo siguiente. Veamos. Un azul, un azul, un azul. ¿Cuántos azules hay? Sí. Luego una naranja, ¿cierto? Una naranja. Y por último, cuatro rojas. ¿Cuántos elementos tiene mi espacio muestral? No dar. Listo, bueno. Entonces yo les decía que vamos a suponer lo siguiente, que tengo una urna con cuatro bolitas, perdón, cinco bolitas azules, tres naranjas y cuatro rojas. ¿Hasta ahí ok? Ahora, yo aquí, bueno, no sé si alcanzaron a ver, creo que de pronto no, pero yo les decía que, ¿cuál sería el espacio muestral? Bueno, pues las cinco azules, las tres naranjas y las cuatro rojas. ¿Y cuál es el experimento? Pues sacar una bolita, mirar el color y volverla a introducir. Les decía que estos son eventos independientes. ¿Por qué? Porque si yo saco una bolita azul, ¿cierto? Vuelvo y la meto, no tiene nada que ver con que ahora meta la mano y saque una roja, ¿cierto? Y vuelva y la introduzca, ¿cierto? No hay nada, es decir, que yo saque la roja en la segunda extracción no depende de que en la primera extracción haya salido una azul. ¿Es claro hasta ahí? Perfecto. Hasta ahí bien, listo. Ahora, el espacio muestral, entonces dijimos que estaba conformado pues por lo que tenemos dentro de la urna, ¿cierto? Las cinco bolas azules, las naranja y las cuatro rojas. Es decir, en consecuencia, ¿cuántas tengo? ¿Cuál sería mi espacio muestral? ¿Cuántas? Ahí contemos entonces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. 11. ¿Listo? Bueno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso decía que habían 12. Listo. Hasta ahí, ok. Ahora sí, como ya tengo el espacio muestral, vamos a identificar eventos. Al evento A lo voy a llamar extraer una bola azul. Al evento B, entonces voy a llamarle extraer una bola naranja. Y al evento C le voy a llamar extraer o sacar, bueno, como ustedes quieran, una bola roja. ¿Listo? Ahora, pregunta mi curiosidad, ¿qué será a complemento? Si eso es A, ¿qué será a complemento? Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se lee eso? Pues no extraer, o sea, extraer una bola que no sea azul, ¿verdad? O lo que me dices tú, si no es azul, pues debe ser naranja o roja, ¿cierto? Entonces, se puede escribir de esas dos formas. Que no sea azul o la otra forma de escribirlo es sacar una bola que sea naranja o que sea roja. ¿Listo? ¿Qué sería B complemento? Exactamente. O sea,
pues puede ser azul o puede ser rojo. Y lo mismo pasará con C. ¿Listo? Lo pongo aquí pues para que lo identifiquemos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? ¿O cuántas posibilidades tenemos para extraer una bola azul? Pues 5. Solo puedo sacar azules de las azules, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades tengo de sacar bolas naranjas? Pues 3, porque no hay más. ¿Listo? ¿Y cuántas bolas rojas? Pues 4. Y miren que yo ya tengo todo lo necesario para empezar a hablar de probabilidad. Entonces, ahora sí preguntemos. Primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola de color azul? Entonces, para calcular esa probabilidad del evento A, ¿cierto? Porque A era extraer una bola azul. Entonces yo simplemente voy a decir, bueno, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A dividido entre el espacio muestral, que en este caso son todas las posibilidades? Entonces, ¿cuántos elementos tiene el evento A? Pues 5. ¿Y cuántas en total? De 12. Entonces, miren que hasta el momento vamos bien, porque es una fracción propia, ¿cierto? Es decir, que el denominador es más grande que el numerador. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso no se puede simplificar porque no le puedo sacar ni mitad, ni tercera, ni absolutamente nada de eso. Pero lo que sí puedo hacer es de una vez hacer la división. 5 dividido entre 12 me daría 0,41666 y como estamos aproximando a dos cifras decimales, esto me daría 0,42. O lo que es lo mismo, el 42%. Entonces, es más o menos alto probable, ¿no? De hecho, yo creería que es más probable sacar un azul que una naranja o que una roja, ¿cierto? Porque digamos que hay más azules que del resto. Pero bueno, ¿cuál es la probabilidad de extraer una de color azul? Pues el 42%. Vamos ahora a... ¿Cómo? Sí, porque 0,42 sigue siendo un número entre 0 y 1. Listo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad ahora de extraer una bola naranja? ¿Y cuál sería la probabilidad de extraer? em, sí, esa es la probabilidad clásica o de Laplace. Ah, bueno, eso no creo que sea un ejercicio que sea infinito. No creo que eso suceda, pero sí, sí. Y de hecho, básicamente por eso se construyó así, ¿no? La probabilidad, como todos los posibles sobre los casos posibles, perdón, sobre todos los posibles resultados. Entonces, bueno, ayúdame en aquí con la probabilidad de B. ¿Cuánto nos daría? Así rápidamente. ¿Cuántas rojas hay? Perdón, ¿cuántas naranjas hay? 3/2. Ajá, si yo lo simplifico, le saco tercera, me daría un cuarto. Un cuarto sigue siendo un número o una fracción propia. Y uno dividido entre 4, pues creo que me da 0,25, ¿no? O sea, el 25%. Y por último, la probabilidad de extraer una bola de color mm, rojo, que sería 4/12, ¿cierto? ¿Y esto me daría cuánto? ¿Un qué?
un tercio, ¿no? Y un tercio, pues vamos a ver cuánto nos da. 0,33. O lo que es lo mismo, el 33%. Bueno, hasta ahí. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O todo ok hasta el momento? ¿Dudan de que hay algo más oscuro? Bueno, todo puede pasar. Ajá, cuéntame. ¿Esto funciona para una población o para una muestra? Es indistinto, cambia, no cambia nada. Dime. Ujú. ¿A qué te refieres con población? Ya sé. Sí, ya vamos, calma, calma, ya vamos. Sí, sí voy a hacer más ejemplos. Listo. Ahora vamos a calcular una probabilidad em, de que se realicen dos extracciones donde la primera extracción se obtiene una bola naranja y en la segunda una bola azul, puede ser. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya me cambiaron las cosas. Porque me están diciendo, mire, ya no va a realizar solamente una extracción y decir, vea, tengo 5 de 12 o 3 de 12 o 4 de 12, sino que ahora yo tengo dos eventos. ¿Cuál es el primer evento? Pues que yo voy a realizar una extracción y en esa debo obtener una bola de color naranja. Y ahora voy a realizar otra extracción y voy a sacar una bola de color azul. ¿Qué me están pidiendo entonces? La probabilidad de que salga una naranja y en la primera extracción, ¿cierto? Y en la segunda extracción yo obtenga una azul. O sea que lo que me están diciendo es la probabilidad de que en la primera sea naranja y recuerden que la intersección la vemos como una I, la segunda sea una bola azul. ¿Cómo se hace esto? Pues resulta que los eventos son independientes, eso ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque resulta que sabemos que sacar una naranja no tiene nada que ver con que la segunda que yo saque sea azul. ¿Listo? ¿Y cómo se calcularía esto? Bueno, muy fácil, como la probabilidad del primer evento, o en este caso B, multiplicado por la probabilidad de A. En nuestro caso, pues la probabilidad de B de manera independiente es 0,25 y la probabilidad de A es 0,42. Ya tendría simplemente que multiplicarla para saber, eh, pues, qué resultado nos da. Un momento que aquí cometí un error. Dime. Ajá, porque tú necesitas dos cosas. Uno, siento, creo que sí. Uno, que sea naranja. O sea, que yo saque, ¿sí? Chuchuchun, y vuelva y la meta. Y miren que aquí está la palabra I o la letra I o el conectivo I y que la segunda que yo saque sea azul. Por eso lo sé. ¿Listo? ¿Qué necesita entonces? Que se den las dos cosas, ambas cosas. La primera fue naranja y que también la segunda fue azul. Esas dos cosas necesito que se den. Entonces por eso le pongo intersección, porque la intersección nosotros la definimos como eso, que se da A y B, las dos cosas, los dos eventos.
Vale, perfecto. Listo, y pues puedo seguir haciendo una cantidad de ejemplos y ejercicios con independencia. ¿Listo? Esos son los más fáciles. Nosotros vamos a hacer un tallercito en clase probablemente el lunes, donde identifiquemos si son o no independientes, cuando se... Pero digamos que en términos teóricos ya terminaríamos con la parte independencia. Ahora, resulta que no todo es independiente, porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta y las personas son completamente desconocidas, pues esos serían eventos independientes, ¿cierto? Es decir, yo le pregunto a la persona uno, ¿cierto? Y le pregunto a la persona 2, y si la persona uno no tiene nada que ver con la persona 2, pues ellos serían independientes, serían eventos independientes. Pero si, por ejemplo, la persona uno es la mamá de la persona 2, ¿ustedes creen que las respuestas van a ser completamente independientes? Probablemente no, ¿cierto? Como vienen de la misma familia, puede ser que haya un grado de dependencia. ¿Eso qué implica entonces? Que no todos los eventos son independientes. Y como les comentaba en algún momento, resulta que hay casos o, por ejemplo, lo que pasa en el Cauca, ¿no? Hay lugares que son difícil de acceder, entonces uno a veces dice, no, pues yo me conformo con la información que me dé una familia, pero esa familia pues no me va a dar unos resultados independientes, ¿no? Eso es lo que piensa esa familia. Probablemente si voy y pregunto a otra persona o, o a otra, me van a contestar cosas completamente diferentes. Entonces resulta que también se tiene en cuenta eso, cuando los eventos tienen un grado de dependencia y a ese grado de dependencia en estadística se le llama como que hay unas condiciones o hay una probabilidad condicional. Entonces, por ejemplo, condicional, ¿cuál es la condición? Que son de la misma familia. Condicional, que son de la misma región, ¿cierto? Bueno, de diferentes situaciones. Entonces dijimos que cuando sucede eso, pues nosotros tenemos que recurrir a la probabilidad condicional. Entonces decimos lo siguiente. Esto se puede generalizar, pero por ahora lo vamos a ver como dos eventos simplemente. Sea A y B dos eventos que se encuentran en un mismo espacio muestral. De manera tal que la probabilidad siempre sea, bueno, de cualquier evento o de los dos, sea positiva, ¿no? Positiva me indica pues que no sea cero. Entonces la probabilidad condicional de A al ocurrir B se puede calcular con. Entonces, présteme aquí atención, mire. A es lo que para mí es una incertidumbre y B es lo que para mí ya conozco o es la condición. ¿Listo? Entonces vamos igual a ver ahorita unos ejemplos que yo creo que ahí nos va a quedar un poco más claro cómo así eso de la condición. ¿Listo? Esta sería la forma. Entonces se divide en dos cosas, ¿no? Algo que para mí es una incertidumbre, que a eso le voy a llamar el evento A, lo que no conozco, ¿sí? Y que por eso necesito calcular una probabilidad. Y otra cosa es lo que ya conozco. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que, mm, no sé, no sé, de que estudie en la universidad sabiendo que es, por ejemplo, de Cali, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que estudie en la Universidad del Valle, más bien sabiendo que es de Cali, ¿no? O sabiendo que es de tal parte, bueno, en fin. Entonces, hay una condición que ya conozco, o hay algo que ya sé, y hay algo que para mí es una incertidumbre. Hay unas maneras, diferentes maneras de poder calcular esas probabilidades condicionales, pero la más fácil es utilizando tablas de contingencia.
Te vamos a hacer un ejemplo con tablitas de contingencia, ¿listo? Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo. Yo creo que con esto terminaríamos el día de hoy la parte de probabilidad. Entonces, ay, déjenme un momentico, yo hago aquí una pequeña tabla para que no me quede eso tan chueco. Que en el tablero más o menos lo logro, pero aquí sí. Listo, entonces el problema consiste en lo siguiente. Resulta que en un supermercado se dieron cuenta que estaban cometiendo muchos delitos, muchos robos. Entonces ellos aumentaron ¿cómo sería? Como las medidas de seguridad y al final del cuento se dieron cuenta de que, o bueno, ah, puede ser un estudio, pero no, se dieron cuenta, o bueno, no sé cómo se llama eso, como que detuvieron a 250 personas. Yo no sé si eso será exagerado, pero digamos que a 250 personas. Y que analizaron como es una tabla de contingencia, recuerden que se pueden analizar dos variables. Una, a ver si era hombre o mujer, no quiero discriminar ni nada de esas cosas, simplemente estoy diciendo que supongamos que se cataloguen entre hombres y mujeres. Y por el otro lado, los delitos. Es decir, para ellos eran interesantes saber si era el primer delito o si ya era una persona reincidente. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a tener aquí? Lo primero, pues, que ustedes me pueden ayudar aquí es que yo puedo, por ejemplo, aquí saber que habían perdón, este total va para acá. 125, 125, 120, perdón, 120 hombres, ¿cierto? 104 personas habían cometido el primer delito y de los cuales 60 eran hombres. ¿Será que con esta información me es suficiente para terminar la tabla o no? Con esa se puede terminar. Ayúdenme ahí entonces. ¿Cuántas mujeres cacharon? 60, 100, 130, ¿no? 120 más 130 me darían 150. ¿Cuántas personas cuántas personas eran reincidentes? ¿Cuántas? Sí, pero estoy haciendo estos totales. Entonces, si habían 120 hombres, ¿cierto? Pues tendría que haber 130 mujeres para completar las 250 personas. Ahora vamos con esta fila. Esa fila me va a resumir que hay 140 personas, 140, ya vamos, sí, es verdad, 140 personas cometieron el primer delito, ¿cierto? ¿Y cuántas son de reincidentes? Pues lo que le hace falta a 140 para completar los 250. Que recuerden que esas se llamaban las marginales, que serían 110. Ahora sí ya vamos a las conjuntas. Entonces, este 60 significa que hay 60 hombres que cometieron el primer delito, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres cometieron el primer delito? ¿O fue su primer delito? Gracias. Listo. Ahora vamos con los hombres. Si eran 60 los que cometieron el primer delito, en total son 120 hombres, ¿cuántos eran reincidentes? 60. Y si ahora hay 80 mujeres
que las cacharon en su primer delito y hay 130 mujeres, ¿cuántas mujeres eran reincidentes? 50. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, listo. Ahora sí vamos a llamarle o a ponerle como los eventos. Primero, pues yo ya sé cuánto es la cantidad de elementos del espacio muestral, ¿cierto? Pues las personas que cacharon, que serían a 250 personas. Ahora vamos a ponerle nombres a cada uno de los eventos. Por ejemplo, el primer evento puede ser hombre, ¿cierto? A complemento, aunque yo sé que no es así, ¿sí? Pero a complemento sería lo contrario, ¿cierto? Si quieren le podemos poner también otra letra también. Sería ser mujer. Ahora, para la siguiente variable, que serían los delitos, llamémosle C, a que es el primer delito, y llamémosle D, a que es una persona reincidente. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Este 60, ¿qué implica? La cantidad de personas, ¿cierto? Que son hombres y que a la vez cometieron el primer delito, o sea, las dos cosas a la vez. Y ser hombres era el evento A, y que sean reincidentes, ¿cierto? Significa, y pues ya sabemos que es una intersección, y que sean, perdón, primer delito sería C. O sea que 60 lo que interpretamos es que cumplen las dos condiciones, ser hombres y, ¿cierto? El primer delito. Este de acá que vamos a tener, la cantidad de personas que son mujeres, o sea que están en el conjunto B, y también cometieron el primer delito, o sea, C. ¿Qué significará este 140? Que solamente, o que es el total de personas cuyo primer delito, ¿cierto? O cuál fue su primer delito. Que en este caso sería simplemente C, el número de personas que cacharon que era su primer delito. Ahora vamos con este de acá. ¿Qué significará el 60? Pues hombres reincidentes, es decir, el número de personas que están en el conjunto A, es decir, que son hombres y que a la vez son reincidentes, o sea que también están en el conjunto D. ¿Cómo se pondría este entonces? El número de personas que son ¿qué? Mujeres y reincidentes, ¿cierto? Entonces, mujeres sería el conjunto B y sería intersección, reincidentes, que sería el conjunto D. Acá, 110, ¿qué sería 110? El número de personas, ¿cierto? Que son reincidentes, o sea, que solamente están en el conjunto D. Listo, entonces miren que esta parte de acá, por eso se llaman marginales, porque solamente tiene en cuenta primer y segundo delito, mientras que lo que está acá dentro es conjunto, porque tienen que ver con dos cosas. Este de acá también es marginal, porque 120 a qué va asociado, a que es hombre, ¿cierto? O sea que aquí me quedaría el número de personas que son hombres, es decir, que pertenecen al conjunto A, ¿cierto? Aquí que nos quedaría el número de personas que son mujeres, o sea que quedaría NDB. ¿Es claro hasta ahí lo que acabo de hacer? Perfecto, perfecto. Entonces ahora ya podemos calcular probabilidades, ¿cierto? Por ejemplo, calcular la probabilidad de que sea mujer, o bueno, de seleccionar una persona al azar y esta persona sea mujer, una persona al azar que sea, hombre, así, que sea mujer. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Como mujer es B, entonces me quedaría la probabilidad del evento B. Eso es equivalente a qué? Al número de elementos de B dividido entre el número total de personas que sería del espacio muestral, ¿cierto? ¿Cuántas personas están en el conjunto B? Ah, bueno, aquí está, 130 son mujeres, ¿cierto? ¿De un total de cuántas? Pues de 250. ¿Cumple hasta el momento con la definición? Sí, porque es una fracción propia, es decir, el denominador es más grande que el numerador. ¿Se puede simplificar? Sí, pero me daría medianoche y yo todavía no he terminado de simplificar. Bueno, mentira, le puedo quitar los ceros y ya no. Entonces, 130 dividido entre 250, esto me daría 0,52.
Lo cual es de esperarse, ¿verdad? Que sea un poco más, por ejemplo, que los hombres, dado que cacharon a más mujeres que a hombres cometiendo esos delitos. ¿Listo? Por ejemplo, segundo, ¿cómo haríamos para calcular la probabilidad, ¿cierto?, de seleccionar una persona al azar que sea su primer delito? Entonces, voy y miro cuál es el conjunto que nos están preguntando, en este caso es C, ¿cierto? ¿Y cómo calcularíamos esa probabilidad? Como número de elementos de C dividido al número de elementos totales. Entonces, ¿cuántas personas era su primer delito? 140. ¿De un total de cuántas? De 250. ¿Listo? Y ahí pues también se espera que sea más del 50%, 0,56. O sea, del 56%. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver las intersecciones o las conjuntas, ¿cierto? Por ejemplo, me pregunto, ¿cuál sería la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esta sea hombre y reincidente? Entonces, miren que aquí me están pidiendo las dos cosas, ¿cierto? Que cumpla dos condiciones. Una, ser hombre y la otra, ser reincidente. Entonces, los hombres ya sabemos que lo hemos catalogado con el conjunto A y dijimos que representaba una intersección y reincidente lo representamos con el conjunto D. O sea que lo que nos están preguntando es, ¿cuántos elementos tiene A intersectado D dividido entre el total de elementos que sería el espacio muestral? ¿Listo? Te voy y miro cuántas personas cumplen con las dos condiciones, es decir, hombre y reincidente. Entonces, hombre y reincidente son 60, ¿verdad? Yo digo aquí 60. Pero 60 ¿de cuántos? De un total de 250. Y miren que ahí ya hay una probabilidad, digamos, de intersección. ¿Sí? Entonces, 60 dividido entre 250 me da 0,24. Y puedo sacar muchos más, ¿cierto? Por ejemplo, que sea hombre y sea su primer delito, o que sea mujer y sea su primer delito, ¿cierto? O que sea mujer y sea reincidente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? Ok, está bien. Espero que todo ok. ¿Listo? Bueno, y si no, pues igual me preguntan el lunes. Si de pronto tienen alguna duda, me pueden preguntar ellos. Ahora sí, ya vamos a ver esta parte, ¿no? La parte condicional. Es decir, la parte donde ya sé algo, pero es incertidumbre para mí otra cosa. Entonces se me ocurre la siguiente. Resulta que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea hombre, dado que es reincidente. Entonces miren que hay algo en este enunciado que ya conozco. ¿Y qué es lo que conozco? ¿Que es hombre o que es reincidente? Volvámoslo a leer. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre, dado que es reincidente? ¿Qué será lo que conozco? ¿Que es hombre o que es reincidente? Sí, sí, pero para poderlo hacer yo tengo que tener dos cosas, mira, algo que para mí es una incertidumbre y algo que ya conozco. Entonces, según el enunciado, lo que me están preguntando aquí dice, ¿cuál es la probabilidad
de que, bueno, aquí me faltó una cosa, ¿no? De que al seleccionar, ¿cierto? Una persona al azar, esta sea hombre, ¿cierto? Dado que es reincidente. De pronto así quedó mejor, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar sea hombre dado que es reincidente? O sea que ese dado es la que me indica qué es lo que ya se conoce. Entonces lo que se conoce es que es reincidente. Pero mire que si una persona es reincidente, puede ser hombre o puede ser mujer, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos preguntan acá es cuál es la probabilidad de que sea hombre, sabiendo que es reincidente. Entonces escribámoslo acá. ¿Qué es lo que ya sé? O me dice el problema, ¿cierto? Que es reincidente. Pero si una persona es reincidente, puede ser dos posibilidades, ¿cierto? Pues que sea hombre, incertidumbre, o que sea mujer. Exacto. Sí, pero no las da por sentado. Hay algo que sí da por sentado, que es reincidente, porque dice dado que es, ya se sabe. Pero ¿qué es lo que no se sabe? Que sea hombre. Eso es lo que usted quiere averiguar, porque si usted ya lo supiera, no necesitaba probabilidad. Es como quien dice, por ejemplo, ah, voy a tomar solo los reincidentes, porque de pronto los de primer delito, pues tienen como que, ah, pues bueno, perdonémoslos, pero los reincidentes no se perdonan. Entonces vamos a ver los reincidentes, vamos a ver qué probabilidad hay de que yo saque un hombre y no a una mujer. Esa es la incertidumbre. ¿M? Entonces ahora sí lo planteamos de la siguiente manera. Ser hombre es el evento A, o lo hemos llamado A, y lo que ya conozco, que no es una incertidumbre, sería que es reincidente. Entonces aquí me va a quedar la probabilidad de A dado dado D, ¿cierto? Dado porque D es lo que ya conozco y A es lo que no conozco. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Como la probabilidad de A intersectado D dividido entre la probabilidad que ya conozco, que en este caso es D. ¿Listo? Pero no nos vamos a complicar con esto. Entonces, ¿cómo se hace esa probabilidad condicional? Por eso les digo que es lo más fácil. Porque resulta de que yo ya no voy a tomar ahora como mi espacio muestral los 250, porque es que yo no voy a tomar los 250. Yo solo voy a tomar a quienes, a los reincidentes. O sea que ahora estos van a ser mi nuevo espacio muestral. ¿Y cuál sería entonces mi número de elementos favorables? Pues los hombres, ¿cierto? Entonces me quedaría 60, que son los hombres, de un total de ¿cuántos? Pues de todos los reincidentes. ¿Y cuántos reincidentes son? 110. O sea que aquí ya me quedó la probabilidad condicional. Condicional porque ya no utilizo los 250, sino utilizo solamente a los reincidentes. ¿Listo? Y dijimos que eran 60 son los hombres. ¿De cuántos reincidentes en total? De 110. Y eso me va a dar la probabilidad condicional. Me da 0,54, ¿no? ¿Listo? Que sería equivalente al 54%. ¿Es claro hasta ahí? Listo. De todos modos, lo voy a retomar en la siguiente clase, así que les pido el favor de que volvamos a hacer o que en su casita tomen apuntes y hagan la tablita para poder en clase hacer algunas preguntas sobre probabilidad condicional. Mm, me agrada más el tema de la presencialidad, entonces, por esa razón. ¿Listo? Y bueno, me surge una pregunta y es, bueno, primero, ¿cómo vamos con las encuestas? Yo estuve revisando ahí algo, algunos estudiantes ya tienen más que las encuestas son los datos, entonces es súper válido. La idea que tengo es que ahorita podamos ver cómo es el tratamiento en Excel de, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, los cuartiles, ¿cierto? Todo eso se puede sacar pues de una manera muy fácil
en Excel, entonces, pues yo quisiera que trabajáramos en eso. Sin embargo, pues no sé, ustedes me dirán si les parece o no. ¿Cómo está el internet? Que por ahí vi el WhatsApp y eso están, que no hay internet por ningún lado. Ok. Vea, José ya abandonó el barco. Pues mira que nunca me respondieron. Yo envié correos y correos y nunca. De pronto, o bueno, esa sería otra posibilidad, si ustedes me ayudan, ir el lunes y me presenten con quién hablar, porque ya virtual, o sea, ya por correos realmente ya no se puede. Claro, pues sí, si me ayudan con eso sería lo ideal porque, pues digamos que yo aquí les puedo hacer el video y todo súper chévere, pero yo, o sea, no hay nada como uno cacharrear. Y la otra cosa es que, pues una cosa es con unos datos ficticios y otra es con ya los datos de ustedes, ¿no? Porque les van a dar resultados pues que a ustedes les interese. Pero ahorita, pues, bueno, sí chévere, pero no es como tan. Ese es el otro lío. Es difícil. Sí, sí. Bueno, entonces hagamos eso. Entonces el lunes les parece si me acompañan o me guían un poco dónde debo ir para que me hagan el favor de prestarme la sala y que podamos cacharrear un poquito con eso. Mm, la otra cuestión es que recuerden que para el 17 los que no han enviado el enlace de la encuesta hay que enviarlo hasta antes del 17 para que yo pueda revisar qué tal les quedó la encuesta y dar como las observaciones en caso de que haya algo que mejorar o en caso de que esté bien, pues para que ya empiecen a recolectar datos. Ah, yo les había dicho que hasta cuándo, hasta el 19. Ah, bueno, entonces hasta el 19 está bien también, no hay lío. Ah, sí, a mí, listo. Entonces, ahí, sí, la idea es que yo les doy un horario y ustedes llegan ahí a la hora que les corresponde, yo les hago unas preguntitas, revisamos qué se hizo y ya con eso terminaríamos el curso. La idea es que ese mismo día yo les dé las notas eh, para que ya ustedes se vayan con su definitivo. No, no, de hecho ustedes ya tienen sus datos, creo. Lo que hay que es seleccionar, y es que seleccionar las variables que van a trabajar. Ujú. Y mirar si vamos a trabajar, que creo que habíamos dicho eso con Edward, ¿no? Que no sabíamos si los datos eran grandes o pequeños, en el sentido de que, eso, sí, 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 porque si no, sí, porque si no las tablas, o sea, se pueden imaginar esa tabla de Excel les queda inmensa. Para trabajar con eso es un poco complejo, la verdad. Y de hecho, por eso yo en la rúbrica les puse que entre 30 y 50 datos, porque son más sencillos de manejar.
Igual en la vida real, pues, bueno, ustedes que van a trabajar con ese tipo de cosas, pero uno haciendo una encuesta, uno no hace 1000, o sea, uno hace una 30, pues 40. No, no tampoco demasiadas. Listo, entonces en ese orden de ideas. Bueno, en ese orden de ideas, entonces dejamos hasta ahí. Yo voy a descargar la grabación. Les mando un abracito y nos vemos el lunes. No olviden, porfa, copiar lo que les voy a enviar ahorita al WhatsApp. Les envío los pantallazos para que porfa lo tengan en el cuaderno. ¿Listo? Listo. Un abracito. Que descansen. Igual, feliz miércoles.